Manny Mellizo y hoy tenemos otro directo más en Mindale Televisión, pero en Instagram. Cuando terminemos este directo, estará en diferido para que lo podáis o rever si lo queréis volver a ver, o si no lo habéis visto, pues en Instagram y dentro de unos días en YouTube. Y qué decir, ¿no? Pues qué decir de esta persona. Hoy viene una persona muy interesante, como todas, que no lleguéis a pensar, no penséis que nadie es interesante, ella y todos y todas somos, yo creo que muy profundos, personas, seres muy, con una luz, a veces difícil de ver, pero ahí está, ¿eh? Entonces, aquí tenemos a Mariel Núñez. Mira que el apellido de este es Núñez. Y vienen a, vienen a compartir la conferencia El equilibrio entre dos mundos. O sea, es un encuentro con la polaridad. De nuevo, vamos a ver qué polaridad en concreto. Os voy a hablar de ella, ¿vale? Mariel Núñez es canalizadora, medium y clarividente. De profesión psicóloga. Su labor consiste en guiar a las personas en su proceso de autosanación y autoconocimiento, con ayuda de sus guías espirituales y seres queridos desde el otro lado. Ole, 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 ajo, amén. Una última cosa, hola a todas, hola a todas. Por favor, las preguntas, que sé que hay muchas preguntas interesantes también que hacéis, porque esto nos da como un feedback muy, muy dinámico. Las tenéis que hacer aquí abajo, justo donde aparece el signo de interrogación. En el bocadillito este, ahí donde aparece la preguntita esa, ahí hacéis la pregunta, escribiendo vuestro nombre, por favor, vuestro nombre, el país desde el cual escribís y la pregunta en concreto. Y concretamente vamos a dar paso ya a nuestra Mariel entrando para hablarnos de este equilibrio entre dos mundos. ¿Entre qué dos mundos? ¿Entre qué dos mundos? Hola Hola, Mariel. ¿cómo estás, Mani? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, un gusto, un honor estar aquí Ay, compartiendo. un honor también para mí poder hacerte esta entrevista y que nos hables Gracias. de estos dos mundos. Intuyo cosas, pero quiero que nos las expliques tú, que eres la que vienes a contarnos sobre esto. Sí, gracias por la presentación también, Mani. De nada. Bueno, estos dos mundos, a mí me gusta siempre compartir que nosotros como seres humanos ya somos seres espirituales de por sí. De hecho, por el hecho de estar acá encarnados, ya somos seres divinos, conectados a nuestra espiritualidad. Entonces, por lo tanto, todos tenemos esta conexión con el mundo sutil, con el mundo Ujú, espiritual, con el mundo, ¿cómo llamarlo?, con el otro lado. Y eso nos da la conciencia, nos conecta con nuestra conciencia de saber que somos seres con un alma, somos almas encarnadas en este mundo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Para mí lo terrenal es como toda acción que nosotros experimentamos, toda vivencia que nosotros experimentamos aquí, encarnados acá, lo que vivimos, lo que sentimos, ya sea desde la luz, desde la sombra, lo que nos acomoda, lo que nos incomoda. Entonces, siempre estamos, si tú te fijas, si se fijan, entre los dos mundos constantemente. No podemos estar sin un mundo. ujú. Esa es la conexión entonces, ¿no? La conexión que hay entre el mundo terrenal y el espiritual. Entiendo que es como lo terrenal entonces es todo lo que estamos viendo a través de nuestra percepción, ¿no? Todo lo que nos llega. Exacto. Lo que nos llega, lo que sentimos, las emociones que muchas veces son súper intensas, ¿cierto? Y que a veces las evitamos. Eso también forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra parte espiritual, que independiente de qué religión seamos, independiente de qué creencias tengamos, ya por el hecho de estar aquí, tenemos esa experiencia, esa poderosa, ¿cómo decirlo? Como esa bendición poderosa de Ujú, estar acá. ujú. Eh, Total, ¿eh? y es súper lindo porque de alguna manera yo siento que desde mi experiencia
eso a mí me ha ayudado como a darme cuenta de los aprendizajes y las lecciones que uno viene como a conectar, lo que uno viene a aprender, a experimentar. Ya de por sí estamos experimentando eh, esta dualidad. Entonces, para mí es como muy importante el que podamos encontrar como un punto medio, sin irnos demasiado a los extremos, porque te has fijado, Manny, que cuando uno está en un extremo, por ejemplo, súper espiritual, súper, no sé, como que nada te importa Ujú, ujú. o que todo está Todo bien. bien, todo paz. Claro, eso no es tan real, porque Ya, nosotros vivimos también en la otra cara, que sí. nos otorga esta vida terrenal, una Ujú, cara de aprendizaje, de gozo también, pero también de dolor. ujú, Entonces, el poder estar conscientes de ese otro lado, de este lado donde estamos aquí también con la materia, tocando, eh, ujú, es súper sanador también y liberador ujú. conectar con eso. Eh, Imagínate que siempre estuviéramos ahí en el extremo o solo en el extremo de lo terrenal material, nos perdemos también de esta otra experiencia que Total, también nos conecta con nuestra fe, nos conecta con nuestra el sentido. intuición. Ujú. Claro, claro. Cuando estamos muy, muy en lo terrenal es como pérdida de sentido, ¿no? O sea, ¿para qué hago todo esto, no? ¿Qué sentido tiene, no? Exacto. Y siempre ha pasado de que alguna crisis que hayamos tenido, ya sea de identidad, una crisis familiar, muchas veces esas crisis nos invitan a recordarnos que somos un alma en este viaje terrenal también. Eh, y Mm, independiente de nuestras experiencias, independiente de lo que vivamos, siempre nuestro origen es espiritual. Eh, entonces, yo siento que cuando yo comprendí eso, como que mi cerebro explotó, mi corazón explotó, claro, de amor. porque, claro, fue una revelación para mí súper potente, porque eso me ayudó a entender y a comprender muchas cosas que no entendía, que solo lo veía desde el foco, por ejemplo, material terrenal o desde el juicio. Eh, o me aferraba demasiado a la emoción y no lograba trascender eso. Entonces, cuando me di cuenta que también venimos a experimentar, a entender también las cosas desde este mundo también espiritual, divino como somos todos, eh, insisto, independiente de lo que hagamos, muchas veces el ego nos hace creer de que una cosa es más espiritual que la otra, pero al final todo Ya. tiene un sentido igual en Mm, algunas ocasiones. mm, mm. Y ahí el tema está en cómo poder equilibrar, porque eso es como que a veces es lo más difícil. Ya, Eh, total, total. Sí, entonces el conectar, yo siento que, por ejemplo, para poder conectar con nuestra parte espiritual, es el poder saber qué sentido, con qué sentido nos movemos en la vida. Si esto que estoy haciendo me mueve, me apasiona, me hace florecer, me hace compartir con un otro, eh, o me contrae me hace sentir más densa, más pesada. Mm, 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 Eh, y cómo eso yo lo llevo a la acción en lo terrenal, cómo eso mm. yo soy coherente conmigo misma en cuanto a mis misiones, porque todo esto tiene que ver mucho también con nuestras misiones, que ya de por estar acá, todos tenemos propósitos, ya el hecho de Mm, existir es un propósito, ¿cierto? mm, mm. Quizás a veces no tenemos que hacer grandes cosas, extraordinarias cosas para tener un propósito, Ajá, claro. porque, porque ya del hecho de conectar aquí y de existir ya es una gran misión. Mm, Eh, mm. Una psicodelia, ¿no? Es estar así viviendo con todo esto, con las relaciones, ¿no? Con ese equilibrio que dices tú, ¿no? Que yo entiendo como entre, por ejemplo, ¿no? De pronto tener revelación o tener un insight o tener así como un encuentro muy profundo contigo y luego, por ejemplo,
eso a lo mejor te surge compartirlo. ¿Cómo compartes eso, no? ¿Cómo lo compartes, no? Con las relaciones que están ahí también, ¿no? Y que están... eh, que es como... Lo que entiendo que tú dices es como que es ese equilibrio que es de la delgada línea entre no perderse en ninguno de los dos mundos, ¿no? Y Exacto. poder comunicarlo, relacionarse, ¿no? Sí, yo siento, Manny, que desde mi experiencia, primero darnos cuenta de ello, ¿cierto? Que no hay una separación entre este otro lado, porque somos parte de ellos, es algo interno a nosotros. Eh, a mí me ayudó bastante el autoconocimiento para poder, porque esto es un trabajo de todos los días, no es que Mm, uno mm, ya por el hecho ya. de terapiarse ya esté súper iluminada Me o iluminé y que, ya. claro, no se trata de eso, sino que como de estar consciente, de hacer un trabajo consciente cada día incluso con las acciones que uno hace, que eso sea coherente a lo que yo siento, y ahí vamos conectando con ese equilibrio y equilibrio como entre comillas, porque siempre estamos a veces un poquitito más a un lado, a veces otro poquitito a otro lado, a veces estamos en el centro. Es como que un equilibrio perfecto tampoco existe. No No. es así como yo siento desde mi punto, como no tan así, tan súper equilibrado siempre. Porque muchas cosas pasan, los cambios, estas crisis del mundo, siempre nos llevan ahí a veces de un lado a otro hasta que encontramos una estabilidad, por así decirlo. Eh, pero claro, a veces los extremos se notan más y eso es lo que para evitar el sufrimiento es importante el autoconocimiento. Yo siento que eso ahí es clave, explorarnos, qué nos gusta, eh, qué es lo que me apasiona, qué es lo que no. Eh, cuando, según mi experiencia, cuando trascendemos la emoción en el sentido de que no nos identificamos con la emoción, también yo siento que logramos como conectarnos con ambos mundos. Eh, yo conversaba el otro día con mi pareja de que la emoción, ¿cómo la veíamos? Si era más terrenal o más espiritual. Ajá. ¿Cierto? Y llegamos como a la conclusión de que en realidad puede ser más terrenal porque se vive en el cuerpo, se siente, la emoción es como, es intensa. Y cuando logramos como trascenderla, ahí es cuando nos liberamos a veces de muchos juicios, de pesadeces y del sufrimiento. Eh, y eso no quiere decir de que no nos permitamos sentirla, vivirla, procesarla, entenderla, porque por algo está ahí también. Y es parte también, inclusive, de este otro mundo, de las lecciones que nuestra misma alma Claro. viene a aprender. Total, ¿eh? Me parece. Yo creo que eso es un punto muy interesante y que creo que cada vez es más necesario. También porque estamos en un momento que parece que todo está muy polarizado, ¿no? Y creo que es Sí, importante, ¿no? Y de hecho, vamos, yo creo que si a la gente que está escuchándonos ahora, que te está escuchando, seguro que se siente totalmente identificada, ¿no? Con este trabajo, ¿no? Que una actualización, como dices tú, día a día, ¿no? Mira que te has hecho millones de cursos, millones de meditaciones, millones de claro. sanaciones y se requiere de actualización, ¿no? Yo no, yo ya perdoné a mi padre, ¿no? Y luego después vuelves a ver y estás ahí, no, Viene no la estoy vida a bien. mostrarte, sí, viene la vida otra vez a mostrarte esa energía masculina de una u otra forma. Eh, entonces sí, yo siento que eso es darnos el espacio de vivenciar las emociones, de conectar a nuestra manera incluso, porque para ti puede que tú conectes con tu espiritualidad, por ejemplo, a través de la música, y quizás para mí conectar con mi lado espiritual a lo mejor, no sé, es leyendo o estando en la naturaleza. Y al mismo tiempo se hace terrenal, porque nuestra alma está aquí también, Claro, experimentando eso, y que claro. después se lo lleva al otro lado como sabiduría. Escuchar también, yo siento que para equilibrar nuestro mundo entre el mundo espiritual y el terrenal, escuchar también nuestra intuición, porque esa es nuestra gran guía, Manny, yo siento, nuestra gran guía que nos va mostrando nuestro camino,
cuando nos resuena algo, cuando no, cuando compartimos con otras almas, de acá en lo terrenal también, y todo se va tejiendo, es una gran red finalmente. Y eso es súper significativo, yo siento, esas experiencias. Eh, y eso a mí, al menos a mí me ha ayudado como a trabajar en ambos mundos. Sobre todo que yo siempre digo que todos somos canalizadores por naturaleza, pero imagínate que sería muy abrumador estar siempre en modo canalizar Sí. y agotador y perdernos también de los placeres de vivir, porque eso también es conectar con lo terrenal, el placer de vivir, de estar vivo, el placer de, no sé, una rica comida, el placer, por ejemplo, de viajar, el placer de disfrutar lo material también, porque se dice que uno no es, a veces uno ha escuchado que, no sé, que uno no es tan espiritual si uno disfruta lo material también, por ejemplo. Ya. Y yo siento que para mí eso también es súper limitante porque ¿por qué no el alma no va a querer disfrutar de los placeres materiales también? Total. ¿Cierto? ¿Por qué no nos vamos a poder Total. permitir eso? Eso no nos hace ser menos espirituales, ni menos conectados. Además, toda esa abundancia que uno puede eh, crear en uno mismo, la puede compartir con otros, que eso es lo más lindo, el poder compartir eso que tú tienes, lo mejor de ti, compartirlo con los demás, alzar esa voz al mundo. ¿Por qué no? Qué bonito, ¿eh? Así escuchándote. Me gusta mucho. De hecho, entiendo, porque antes, como cuando he leído el currículum, veía que además de canalizadora, medium, clarividente, tu profesión también es como psicóloga, ¿no? Entonces, Sí. me interesaría saber cómo haces tu trabajo a nivel, por ejemplo, individual, o si lo haces también, tus consultas privadas, ¿no? ¿Cómo es ese Sí, trabajo? hago consultas privadas, individual. Yo trabajo 100% online y ahí hago canalizaciones con los guías espirituales, con los fallecidos. Hago Reiki también, tarot terapéutico. En eso yo abordo y enfoco mi trabajo. Siempre como igual mezclando un poco la psicología, pero lo mío es claramente más holístico, es más integral. Mm, mm. Ok. Y también en grupo, cuando hago talleres, enseño registro akáshico, Mm. enseño tarot terapéutico, enseño cómo conectar con nuestra intuición, y ahí voy abordando eso. Sí, ha Mm. sido bien gratificante este aprendizaje también para mí, porque uno va creciendo mucho cuando también trabaja con otros. Eh, y eso es como que no hay vuelta atrás cuando uno va aprendiendo y aprendiendo constantemente. Voy a hacer un recordatorio para que la gente también lo tenga ahí presente. Bueno, que sepáis que los enlaces para poder contactar con Mariel los vamos a dejar después en la descripción del vídeo. Cuando colguemos este vídeo, ahí van a estar. Así Y, es. y otra cosa, he visto que también hay mucha gente que, de hecho creo que he visto alguna amiga por ahí ha dicho, ay Mariel, te voy escuchando en el coche. Súper, Mientras, sí, y veo que, no sé si a lo mejor habéis hecho alguna pregunta en comentarios. No es en comentarios, ¿vale? Es aquí en el, sí, abajo justo donde aparece el el simbolito de globito. la interrogación, ahí, nombre, país y pregunta. No sé si quieres que vayamos con alguna pregunta, que Dale, ya hay dale. preguntas. Mientras van reformulando otras preguntas, vamos a ver qué van por aquí. Mira, aquí hay una Maite de Barcelona que dice, ¿cómo es el otro lado? Qué linda pregunta. Mira, lo que yo he podido como percibir, porque al final yo creo que uno recuerda una parte nomás del otro lado, y lo que uno vivencia también en las sesiones que hago de las canalizaciones es bien como sin juicio, es un lugar sin juicio, no así como acá que nosotros siempre tendemos a enjuiciar, siempre tenemos a polarizar como bien tú dices. Allá, al otro lado, que en el fondo está coexistiendo entre esta dimensión también, es sin juicio, es un lugar más libre, más amoroso.
al menos dentro de mi experiencia, cuando canalizo a los guías, por ejemplo, o cuando canalizo a los seres que parten, a las almas que parten al otro lado. Así lo podría definir, si es que se puede definir. Ya. ¿Quieres que vayamos con otra? Dale, A ver, ya están saliendo, ya están empezando a escribir un montón, así que vamos a ver. súper. Dice, bueno, saludos desde Argentina. Él se Hola. llama Cristian y dice, ¿cómo reconoces las energías de los ángeles en tus canalizaciones? Saludos desde Súper. Argentina. Gracias por la pregunta también. A mí yo siempre cuento de que de repente puedo estar un poco cansada. Digamos que uno es humano también, entonces uno se cansa, tiene malos días a veces. Y cuando llego a la sesión y abro el espacio energético para canalizar a los guías de las otras personas, de inmediato me invade una paz. Paz, tranquilidad, Mm, como que me eleva la energía ok, y me conecto con esa frecuencia o energía, como uno le quiera llamar. ok. Despejo mi mente se aclara y ahí empiezo a canalizar. Sí, Mm, qué bueno, ¿no? Eso me parece que es una señal, mira, fíjate, es una señal que es muy espiritual, pero es muy terrenal también, porque eh, cómo puedes, ¿no? Ahora sí la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si has conectado o no? Si has canalizado o estás canalizando. Es como hay una paz sí, muy profunda, ¿no? sí. Me parece que eso Y perdona, es como muy, que es fácil en el fondo relacionarnos con eso, ¿no? Mucho más fácil de lo que pensamos. sí, pucha, como decimos acá en Chile, cuesta a veces conectar con esa paz porque siempre estamos con la mente Ya. en otro lado a veces, nos cuesta estar a veces en el momento presente y eso es lo que pasa en las sesiones, estamos en el momento presente, sin juicio, sí, Eso sí requiere de un trabajo y un desarrollo, ¿no? La verdad, de poder estar ahí constante, con esa presencia. ¿Quieres que constante. vayamos con otra Dale, pregunta? Vale, sí, está venga. súper interesante. Sí, sí, la verdad que, vamos, es Sí. como, son muy, o sea, muy certeras. Mm. Ok, dice, vamos a ver con esta. Dice, Miguel, de USA, dice, ¿cómo equilibramos todos nuestros dones para no estar siempre en el aire? Wow. Muy buena pregunta, que es algo que también abordamos en la conversación. Todos tenemos habilidades, de partida, partir por eso, ¿cierto? Todos tenemos habilidades, ya sea unos, por ejemplo, son profesores, más músicos, y otros, por ejemplo, como yo, trabajamos con la parte psíquica, ¿cierto? Con la energía intuitiva. Y al menos a mí me ha servido mucho el poder darme espacios para, por ejemplo, hacer actividades y disfrutar de las cosas terrenales, como yo decía anteriormente. Salir con mis amigos, no sé, comer algo rico, que eso me ancla, me enraiza. Eh, disfrutar y aprender cosas nuevas de lo que me gusta hacer. Por ejemplo, si te gusta no sé, conectar con el arte, anda con el arte, disfruta del arte, sin ninguna expectativa. Eh, y entendiendo también que está este otro mundo o mis habilidades, ¿cierto? No sé si él lo pregunta porque él también trabaja con estas habilidades Mm, psíquicas o con las habilidades que también podemos tener de otras formas, como lo decía. Entonces, como que dándote espacios y lugar que merece, dándote el tiempo para vivenciar estas dos cosas. Y también a mí me ha servido mucho, mucho el poner límites sanos, porque así como ponemos límites sanos ¿cómo? acá en lo terrenal, Ah, también hay que poner límites sanos en lo astral. Eso es una ley muy sana, para mí por lo menos. y de hecho se me ocurre, claro, yo estaba pensando, digo, claro, ¿cómo poder equilibrar nuestros dones para no estar siempre en el aire? Y de pronto estaba pensando, bueno, ¿y cómo equilibrar también para no estar siempre en lo terrenal, ¿no? Entiendo que también hay un trabajo como espiritual, ¿no? Sí. Y eso es súper personal. Algunos, por ejemplo, se acercan más
a lo espiritual a través de alguna religión, otros se acercan más a lo mejor escribiendo, conectando con su intuición. eh, eh, Hay muchas formas de acercarnos a nuestra parte espiritual y, y ninguna está, ninguna es buena o mala. Yo siento que ningún extremo es, por supuesto, sano, pero el poder permitirnos esos espacios, por supuesto que ayuda a conectarnos con ambos mundos y disfrutarlos. Si esa es la idea, que disfrutemos, uno viene acá a disfrutar también, no solo a aprender desde el contraste, desde el dolor. Yo siento otra cosa súper importante, Manny, para equilibrar estos dos mundos, es también aceptando lo que no nos gusta de nosotros mismos, aceptando los contrastes. Y eso, según mi experiencia, no quiere decir de que uno se rinda ante la Ya, vida o diga, no voy a hacer nada más porque en el fondo como, como esto es así, ¿qué voy a hacer yo para cambiarlo? Tampoco se trata de claro. eso. Se trata como de integrar, como por ejemplo cuando uno no está de acuerdo con alguien y tú en el fondo respetas su opinión. Eh, Claro. pero, pero no vas como al extremo Ya. de no aceptarlo. Ujú, Eh, ujú. eh, y por supuesto, en lo terrenal también hay mucha justicia, ¿cierto? Acá también se hace justicia ante estas polaridades. Eh, pero yo siento que al menos a mí me ha servido mucho no irme a ningún extremo, tratar de comprenderlo de una forma que me libere, no que me ate. Eso a mí Mm, me ha ayudado mucho. mm, mm. Bueno, me vienen un montón de frases, como no, el camino del medio siempre, ¿no? Pero vamos, lo estás explicando súper bien, estás siendo muy clara y eso es importante también. Eso, por ejemplo, yo siento que ser clara, cuando tú puedes explicar algo y lo puedes explicar con claridad, es también un buen equilibrio entre eh, lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Exacto, Imagínate estar siempre ahí, ¿no? Y luego tratar de explicar algo y no sabes ni tú ni cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo estos exacto. mundos también, ¿no? Que son profundos y que hace falta de una autoindagación, ¿no? De autoconocimiento, como dices, diario, ¿no? Sí. Diario, la coherencia con nosotros mismos, Manny, entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, eso también nos ayuda en el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Eh, el no enjuiciarnos. Eh, yo siento que eso a mí me ha ayudado bastante. No te voy a decir que de repente no caigo en el juicio. Claro que No, sí, claro, porque soy humana. eso. Pero cuando me doy cuenta, digo, estoy haciendo esto De- y trato ahí de extraerlo y resignificarlo. Ujú, ujú. Qué bueno. Eh, están haciendo preguntitas. ¿Quieres que Dale, vayamos? dale nomás. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ok. Mira, esto me parece. Bueno, es que me ha resonado. Lo he leído, ha sido como, uy, esta a mí me pasó muchísimo. Dice Eli de Argentina. Dice, ¿cómo vencemos los miedos a medida que vamos experimentando cosas con el otro mundo? Muy buena pregunta. Te Sí. voy a responder desde mi experiencia, porque yo también sentí mucho miedo antes, al principio, sobre todo cuando salí del closet, por así decirlo. A mí me ayudó mucho identificar estos miedos y de hacerme mucha terapia, de preguntarme también de dónde vienen estos miedos, porque muchas veces vienen desde las lealtades familiares, desde las creencias familiares, estos miedos desde la sociedad, desde a veces de vidas pasadas. Entonces ahí me sirvió mucho indagar sin obsesionarme tampoco, porque eso también es abrumador, a mi tiempo, a mi ritmo. Eso me ayudó incluso también para enfrentarlo, porque claro, me tocó muchas veces enfrentar estos miedos, sobre todo de energías como más bajas, por así llamarlo, eh, que me venían a enseñar también que en el fondo yo misma era la que proyectaba de alguna forma esa energía, que algo me estaba Ah, ok. enseñando, Ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, es como que en el fondo nos podemos amigar con nuestras sombras también cuando Mm, hacemos ese trabajo.
Y al final, después, cuando tú veas algo que te da temor, dices, bueno, lo enfrento siendo yo misma, lo enfrento con amor, a pesar del temor, y no me identifico, porque yo no soy ese miedo en el fondo, es solamente algo que me muestra para mi crecimiento, para mi comprensión. Eh, Así al menos a mí me ayudó. Ujú. Mm, Seguro, y de hecho, vamos, es que a mí siento que también he tenido como estas sensaciones, ¿no? De a veces tener sensaciones, es verdad que no son siempre muy claras, ¿no? Que me dedico más a otras cosas, pero siempre que he sentido como esta cosa de que poder tener como una experiencia eh, con el otro mundo, ujú. siempre parecía este miedo, ¿no? Como, claro, todas las películas, ¿no? Todo Sí, po. la historia que hay, la fantasía que hay con todo esto. Y es verdad que eso, ¿no? Por un lado, veo que, como dices tú, estar ahí y ponerlo de frente y a mí me ayudaba, y eso también te lo digo, pero también te me pregunto, como sentir que hay algo que nos une, que de hecho antes lo has dicho, ¿no? Antes has dicho, o lo has dicho ahora mismo también, ¿no? Como hacerse amigo de estas cosas, ¿no? No tener Sí, como ese... Porque en realidad me daba la sensación de que desde el punto de vista de separación hay un miedo enorme, ¿no? Es como si no sabes ni lo que es, ahora de pronto, si en realidad tiene una relación contigo y hay algo a lo mejor más grande que nos abarca y que nos comprende, ¿no? Siento que desde ahí me puedo relajar mucho más, ¿no? exacto. Es que siempre estamos diciendo lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Y ahí se genera una separación porque finalmente desde el punto de vista de la otra persona puede que no lo vea así, debido a su experiencia, debido a su vivencia. Eh, entonces, el hecho de, como de poder amigarnos un poco con ello, insisto, independiente de que acá hagamos justicia con ciertas cosas, por supuesto. Sin embargo, como a mí me ayudó bastante como el decir, aceptar mi sombra, aceptar ya, estos son mis miedos, Mm, mm, aceptar que tengo que mejorar esto y no lapidándome o enjuiciándome porque sentí que cuando lo hacía no lograba trascender ese miedo. Eh, ya. Se hacía más grande, a lo sí, mejor. po, claro, claro. Qué bueno eso, ¿eh? Mm, Qué bueno, además se puede aplicar en cualquier aspecto, ¿no? De nuestras vidas, no solo en el otro mundo, ¿no? Es verdad que cuando vas a encontrar algo parece que se hace más grande, ¿no? Coge más fuerza. Y a lo mejor sí, es solo un cambio de percepción, de pronto. Y luego, como dices tú, cuando de pronto conectas con ello, una paz increíble, ¿no? O como cuando dijiste al principio, de pronto la cabeza, ¡pua! El corazón, ¡ah! sí, Llevas tanto tiempo pensando en las películas, en el miedo, y luego de pronto es pura luz. O es, sí. debe de Bueno, dicen ser. que sí, dicen mucho que la oscuridad siempre nos ayuda a conectar con nuestra luz y viceversa, para aprender, porque estamos en un mundo así, al menos este planeta Tierra es así. Entonces aprendemos siempre de los dos lados, de las luces, de las sombras. eh, y yo siento que la humanidad quizás cada vez va más ahora al cambio para conectar con algo más, un poco más neutro, ya no tanto estos extremos que siempre, que todavía lo vemos claramente. Yo siento que podemos trascender eso, al menos en este planeta Tierra. No sé cuándo, pero yo siento que puede trascender eso, uno. Yo también, yo confío. Mm. Tampoco sé cuándo ni de qué manera, pero eso es lo que yo siento. Si no es verdad que me entraría en una depresión. Sí, bueno, hay que empezar por uno, hay que empezar por Sí. uno. Y eso compartirlo entre tus cercanos, con lo que te gusta, con tu servicio, con lo que viniste a crear. Si en el fondo uno es un ser creador por naturaleza. Entonces, qué rico uno poder plasmar esto en lo material, en lo Pues sí. terrenal. Mm, Qué rico, ¿eh? Total.
Y bueno, es que estás como dando ahí unas pinceladas que son como muy, muy bonitas, como muy, muy profundas. Entonces te invito, si quieres, a que nos des, a que podamos cerrar esto, que nos digas Sí, ahí otras palabras de estas hermosas de cómo tú lo explicas sí. y así nos Yo, quedamos en paz y a sí, gustísimo. yo siento que lo que más le cuesta al ser humano, eh, a veces incluyéndome, es que de repente no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestra alma, en nuestra intuición. A veces le damos demasiado poder a lo externo, al otro, y eso nos quita nuestro poder creativo, creador. Eh, Siento que eso nos aleja de nuestra esencia. Todos venimos a compartir de distintas formas nuestra, nuestra esencia. Uno aprende mucho del contraste y también de lo amoroso. Eh, entonces siento que el poder hacerle caso a las señales, si te fijas siempre los guías espirituales, cuando uno los escucha o cuando uno pide a su yo superior o a su alma o a Dios en quien ustedes crean como una fuente de poder, y tampoco es que eso esté afuera de nosotros porque está aquí, aquí Ajá. en nuestro corazón, en nuestra alma. Ujú. A veces no escuchamos esas señales, a veces estamos súper Ujú. en la materia, Sí. preocupados por el futuro El constantemente y dinero, el... sí, po, y de alguna forma yo siento que si escucháramos más nuestra alma, nuestra intuición, si dejáramos de escuchar a lo mejor los miedos colectivos y empezar a empoderarnos más, cambiaría, cambia nuestra realidad. Y eso poder compartirlo con otros va cambiando también, va inspirando a otros sus realidades. Mm, qué Eh, curioso, ¿no? Qué curioso, perdona, es que de pronto he pensado, digo, joder, si atiendes curiosamente al miedo colectivo, en realidad al final, como hemos dicho antes, parece que lo hacemos más grande y sin embargo, al atender de forma honesta, porque también es la parte humana que hay de ti mismo, de tu individualidad, en realidad estamos ayudando a ese colectivo, ¿no? Hay como, sí, parece que es una paradoja, pero sí, no, sí. no lo es. Y claro, y todos estamos en esta matrix, ¿cierto? En este sistema, de alguna u otra forma. Pero siempre podemos como aportar y nutrirnos de una manera saludable. Eh, a veces pasa que uno no está tan saludable, a veces sí, y es parte de este aprendizaje constante, esta experiencia. Y nos vamos adaptando incluso a los cambios. Eh, entonces, a través de esos cambios, de que todo está transformándose, escuchar la intuición, porque nuestros caminos también están cambiando, uno va mutando también, uno ya no es el mismo de antes. Eh, y escuchar eso para mí es clave para también coexistir constantemente entre estos dos mundos, equilibrar estos dos mundos. Qué bonito, Mariel, ¿eh? Muchas gracias. A Muchas ti, gracias, de a verdad. todos. Mucha Sí, claridad en lo que explicas, en tu forma de hablar. Nada, te agradezco muchísimo que hayas compartido esto con toda la gente que estamos aquí ahora escuchándote y te despedimos, pero sí. como ya sabes, es un hasta luego. Hasta luego. Sí, Es un hasta luego. Un un honor, de verdad. honor, un honor. Gracias, Manny, por tu amor y también a la gente que se conectó de muchos países. Una Sí, gratitud estar aquí. Un honor. un placer. Más Que corazones, mira cuántos estén. corazones hay, mira cuántos Ay, corazones, más corazones. que se les multiplique el amor. Un abrazo. Bueno, buen día, que tengas una buena tarde. Igual. Chao. Chao. Bueno, y ya con esta sonrisa, ya nos vamos, ya vamos a dejar por hoy los directos. Os agradezco, os agradezco que estéis aquí también conmigo, acompañándonos en estas conversaciones tan, pues no sé, digo la verdad que esto que dicen, ¿no? De nunca te vas a dormir sin aprender algo nuevo, parece que es verdad, ¿no? Y qué más decir? Bueno, pues lo último que es colaboraciones con Mindalia.
Además de que podéis escribirnos también para preguntar, oye, yo me encantaría poder hacer, quiero exponer un tema, todo lo que queráis podéis escribirnos, tanto a Instagram, o Facebook, o nuestro correo, entrar en nuestra página. Pero podéis seguirnos también en el canal de YouTube de Mindale Televisión, también podéis seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y también podéis hacer donaciones. Hay un enlace que está en la página de mindale.com y ahí podéis hacer también donaciones, lo que sea, porque todo esto al final hace que sigamos siendo pues cada vez más personas y que tengamos este espacio para poder hablar de cosas que a lo mejor no se hablan en todos los sitios y que por lo menos tengamos un espacio como este. Gracias, gracias. Muy buenas noches, bendiciones, chao. Que tengáis un buen día, tarde o noche, allá donde estéis.